¿Cómo sigue la situación en Europa? ¿Qué has observado en los últimos días? Ayer comentábamos aquí que el País de Madrid publicó ayer en su editorial un pedido de renuncia adelantada al presidente de gobierno español, Rodríguez Zapatero, por las pocas ideas para salir de la crisis económica y por lo que puede ser el golpe final de algunos países vecinos de la Unión Europea. Se sigue con preocupación la situación, ¿no? Sí, el mayor riesgo que existe es el famoso riesgo contagio que es latente para los países miembros de la Unión Europea. También hay un juego político que cada oposición a los gobiernos dentro de cada país están realizando para llevar agua a su molino, ¿no? Claro. Si bien algunas críticas son bien formuladas, es decir, parecería que la solución que se quiere implementar no es la de todo correcto, y eso pasa por, desde nuestro punto de vista, quizás un mal diagnóstico de lo que es la deuda, y en qué nos basamos. En realidad las crisis, estas crisis que se generan en los países, si bien se materializa en la debilidad o el no poder afrontar los pagos, puede tener dos componentes. Por un lado puede ser una crisis de iliquidez, es decir, puntualmente financieramente uno no puede afrontar esos pagos, o puede ser una crisis de solvencia, es decir, que no lo puede afrontar, no hoy, sino por el tamaño que tiene la deuda. Claro. Hoy el diagnóstico que se hace o que se hizo para fundamentar el plan es que el problema de Grecia es un problema de iliquidez, es un problema de liquidez, mejor dicho. Es decir, bueno, la deuda es grande, pero en función de mejoras que se pueden estructurar, se podría pagar en el corto plazo. Y en realidad, nosotros, por los indicadores que muestra el país, pensamos que es un problema de solvencia, es decir, está muy endeudado y los ingresos que genera la economía son escasos para afrontar en el corto y mediano plazo los pagos, no solo los pagos ya comprometidos, sino los que se comprometería en un plan de rescate como el que se está estructurando. Entonces, si desde nuestra modesta visión desde el sur pensamos que el plan puede tener falencias, imagínate las dudas que puede generar en economías como Alemania, claro, que son los que a los que se les pide principalmente que salgan a apoyar, dado que es la principal economía de la zona euro, en un plan que no confían. Entonces, por ese lado, las interrogantes que se presentan para la toma de decisiones, ¿no? El posponer resoluciones, posponer acuerdos que no parecen fáciles de articular. Como siempre en estos casos, además de las medidas económicas, las psicológicas también son casi tan importantes, ¿no? Sí, el reperfilar la deuda no solo es pagar, en algunos casos es cambiar un papel contra la entrega presente de valores monetarios, sino, y en la mayoría de los casos, es tomar un compromiso futuro de que te voy a pagar. Claro. Entonces, si yo estoy de acuerdo o estoy convencido que me van a pagar, bueno, tengo menos restricción, menos limitantes a canjear ese bono, ese documento de adeudo, para un futuro. Ahora, si las señales que me dan de los propios gobiernos, de las entidades económicas, del mercado en general, es que esa deuda es impagable, salvo que existan quitas importantes o condiciones que sean probables en el corto y mediano plazo, bueno, yo estaré con intención de
de canjear esa deuda, si no va a ser muy difícil, la solución es que me obliguen a canjear esa deuda. El gobierno alemán ha insistido en las últimas horas en que la fórmula de salida para ellos implica también una participación de los acreedores privados, es decir, no solo los estados integrantes de la Unión Europea, sino que los privados tenedores de deuda también, iba a decir pierdan algo, pero por lo menos aporten algo para la salida. Bueno, en realidad esa es la palabra que, sí, claro, que nadie quiere decir, y es así, que los privados pierdan. Claro. O sea, pierdan para ganar. Pierdan para no perder tanto a futuro, o pierdan lo menos posible. Acá quizás se pueda, para tratar de ilustrar la medida de estas crisis, cuando haciendo la salvedad que no son comparables, ¿no? Obviamente, sí, pero para tratar de visualizar la medida pasa un poco por la crisis en Argentina, ¿no? Que se planteaba un problema de pago de la deuda y se generó un mega canje en aquel momento, de decir, bueno, en realidad las condiciones no están planteadas para pagar esta deuda acá, canjeemos la deuda, paguemos algo y, como se dice vulgarmente, tiremos la pelota para adelante. Bueno, el resultado fue el default general, la crisis institucional y política en Argentina, y el riesgo contagio que en el caso de la crisis argentina tuvo una única víctima, que fue Uruguay, ¿no? De la crisis financiera, bueno, de esta crisis global que se dio en Argentina, afectó puntualmente a Uruguay en la crisis financiera del 2002. Claro. También, bueno, es acotar que no es porque Uruguay era indemne totalmente o estaba sólido económico y financieramente, tenía sus debilidades, pero bueno, frente a una crisis de la magnitud del 2002 no tuvo que encontrar la forma de renovar sus vencimientos. Entonces, digo esto para tratar de ilustrar cómo es que se materializan estos contagios que se escuchan, o nosotros también avisoramos o alertamos, ¿no? Una crisis que tiene un país y bueno, se va replicando en distinta manera en los otros países más cercanos o más próximos, no necesariamente por un tema geográfico. Sí, en este caso hay una cercanía comercial, claro, y económica notoria. Y además por las condiciones económico-financieras de cada uno de los países. Hoy el gran riesgo está planteado por el lado de España y de Italia, porque son países grandes dentro de la Unión Europea. Claro. Y no tanto, digo, a los portugueses no les gustará lo que voy a decir, pero en realidad Portugal no es tan importante en la Unión Europea como lo es España. Claro. Desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, con países como Italia, que están endeudados casi en 120% del Producto Bruto Interno de su deuda, España, que tiene en realidad la situación de España no dentro de este esquema no es tan grande, su deuda representa el 60%, pero es decir, países que están fuertemente endeudados con un gran déficit producto de la crisis económica y el estado de recesión que ha vivido en los últimos años, genera debilidades que al momento de los bancos europeos o los propios gobiernos que tengan papeles de deuda griega, bueno, le generan un inconveniente importante. Bien, está previsto que el próximo jueves haya una cumbre europea para analizar este tema, una cumbre que se ha venido posponiendo, pedido justamente de Alemania, quien trabaja en una fórmula para que sea presentada en ese encuentro del jueves, así que seguramente vamos a tener más datos para analizar respecto a esta salida de Grecia.
Pablo, te agradezco mucho por ahora. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Pablo Moya, el economista, es socio consultor de la economía de la consultora Oikos.